Hoy estamos con alguien que ha estado en la verdadera realidad del conflicto, en el campo, en la negociación real. Pablo, hay algo que me llamó mucho la atención de tu enfoque y dices que la comunidad no es una oposición, sino más bien es un stakeholder clave. ¿En qué momento la industria dejó de entender esto? Yo creo que la industria nunca lo ha dejado de entender. Lo que pasa es que las situaciones son también dinámicas. Las comunidades, las situaciones cambian en el tiempo, ¿no? Entonces, de pronto ahí se generan desajustes porque tú quieres seguir atendiendo a las comunidades como lo hacías hace 10 años y ya se produjo un proceso de transformación. Hay que entender que el campo en el Perú, el sector rural, como se le conoce, ha evolucionado muchísimo en los últimos 25 años. Hay una transformación brutal de este sector, ¿no? Y eso se debe en gran parte también a las intervenciones del sector minero y sobre todo del sector estatal. Entonces se ha producido una transformación que ha generado probablemente estos desajustes. Y desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que enfrentan las empresas cuando tienen que enfrentarse a comunidades, por ejemplo? Yo creo que uno de los temas es de pronto no hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Entonces, cuando tu diagnóstico es inadecuado, cuando, como te mencioné hace un momento, tienes un enfoque en función de que crees que tu stakeholder no ha evolucionado, que sigue siendo igual, se producen estos desajustes y por lo tanto ahí es donde se produce las crisis de conflictividad porque no estás entendiendo lo que realmente quiere tu stakeholder clave o las comunidades, ¿no? Entonces, esta situación es la que muchas veces genera la conflictividad porque, por un lado, tienes a alguien que te está pidiendo una cosa y tú estás yendo solamente a resolver un problema puntual. Entonces, no entender las evoluciones y las transformaciones, yo creo que eso es uno de los factores que más genera crisis. Y digamos, si podemos ejemplificar un poco esto, ¿recuerdas algún caso en el que técnicamente, digamos, el proyecto estaba perfecto, pero aún así falló por este tipo de puntos que mencionas? Bueno, yo creo que hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, lo que podríamos ver es el caso de las Bambas, ¿no? En donde uno se da cuenta de que hubo un esfuerzo real por modificar la situación de la población, de las comunidades en la zona, de los ciudadanos en la zona, pero que a pesar de todas las cosas que se dieron y que se enfocaron, generaron más bien una serie de externalidades negativas, ¿no? A veces uno queriendo hacer el bien genera problemas, ¿no? Entonces genera este tema del rentismo, ¿no? Entonces, desde el enfoque de cómo vio el Estado el tema para modificar o para que se desarrolle el proyecto y a la vez modificar las condiciones de extrema pobreza, etcétera, que habían en este lugar, en estas comunidades, lo que produjo fue un rentismo al introducir una serie de políticas que en vez de resolver el problema de pronto en el momento, fueron generando una conflictividad futura, ¿no? Y esto ha ido evolucionando en el tiempo también. Y bueno, ahora tenemos la situación que tenemos de, digamos, estas crisis latentes en el corredor minero, ¿no? Bueno, en el Perú, de hecho, somos un país pues multiverso, culturalmente, socialmente, económicamente, pero ¿tú sientes que en el Perú lo que falta es, digamos, estrategia o es falta de entendimiento social? Es que la estrategia te lleva al entendimiento social, ¿no? Entonces, y como te repito, un buen diagnóstico, justamente porque esta diversidad es tan grande, una receta que se hizo en Moquegua no necesariamente va a funcionar en Puno, y algo que funcionó bien en Puno no va a funcionar en Cajamarca o en una zona, digamos, amazónica, ¿no? Entonces, esta situación te obliga a que seas
hagas muchos esfuerzos y estés muy enfocado en cómo vas a hacer el diagnóstico. Y como repito, ese diagnóstico además en el tiempo genera transformaciones, hay cambios. Los líderes de una generación no son iguales a los líderes de la siguiente generación. Entonces, como decía, el diagnóstico es fundamental, y el diagnóstico te va a generar una estrategia. Y esa estrategia es justamente para cómo tú vas a desarrollar relacionamiento. Tiene que hacerse con una estrategia previa, no debe ser simplemente pensar que es algo que nace naturalmente, ¿no? Sino que el relacionamiento para este caso concreto en donde una transnacional o una empresa minera grande va a entablar conversaciones con una comunidad en donde hay obviamente asimetrías de información, en donde hay una serie de expectativas que pueden terminar generando un conflicto, tiene que hacerse de una manera estratégica, ¿no? No es como cuando yo me relaciono naturalmente con un tercero porque camino por ahí o porque necesariamente me lo encuentro, ¿no? Entonces hay que entender de que estos relacionamientos en donde obviamente la empresa minera o la empresa extractiva, ¿no? Puede ser petrolera, etcétera, tiene un interés que es el de desarrollar un proyecto, y los otros tienen un interés que puede ser rentista o puede ser un interés real de mantener sus condiciones de vida, su situación social, obviamente se necesita pues saber cómo vas a comunicar, en qué forma, cuándo, etcétera, qué tipo de personas tengo al frente, cuáles son sus características culturales, cuáles son sus expectativas. Todo ese tipo de cosas hay que analizarlas adecuadamente para que nos podamos entender y podamos tener un objetivo común, ¿no? Finalmente, el tema de relacionamiento lo que busca es alinear los intereses para que todos podamos de alguna manera beneficiarnos con el desarrollo de un proyecto o podamos compensar las afectaciones o situaciones que generemos, digamos, en el entorno en que vamos a desarrollar este proyecto, ¿no? Claro, interesante ahí lo que mencionas, y también entra ahí por la curiosidad de, a veces la empresa, supongamos que entiende o cree que entiende o ya escuchó a la comunidad, pero la comunidad siente lo contrario. ¿Qué sucede en ese punto? Bueno, eso es una cosa que es bastante común, ¿no? Uno cree muchas veces de que nos han entendido y puede ser todo lo contrario. O sea, yo creo que hay que entender también justamente cuáles son los intereses, las expectativas que están detrás. Creo que un tema fundamental es entender la cultura, ¿no? ¿Cuál es la cultura? También que hay otros factores que pueden ser factores externos o incluso internos, de intereses internos que buscan manipular también los mensajes. Entonces, creo que es muy importante estar seguros continuamente, y eso lo ayuda al relacionamiento, es que el mensaje que se ha dado se ha entendido bien, porque lo más común es que a veces las empresas mineras o el Estado o los seres humanos en general damos mensajes y la otra parte los entiende mal, no llega, o al contrario, incluso los ve como ofensivos. Entonces, de ahí importan no solamente lo que dices, sino cómo lo dices, en qué momento lo dices e incluso el tono en el que lo dices, ¿no? Entonces, esa situación es clave. Por eso también hay que a veces prever estas situaciones y preparar el vocero más adecuado, ¿no? No siempre hay personas que tienen capacidades para comunicar las cosas de mejor manera que otras, ¿no? Entonces, a veces incluso, como tú decías hace un momento, este es un país multicultural, en donde incluso hay idiomas, ¿no es cierto?, que se hablan. Entonces, a veces hay ciertas cosas que hay que comunicarlas en el idioma, porque en el otro pueden prestarse a malinterpretaciones, a dobles significados. Entonces, sí tenemos que eso tenerlo muy presente. ¿Y se puede realmente evitar conflictos? O por lo menos en tu experiencia,
¿Has estado en algún proyecto que no haya habido conflicto? No, yo creo que la conflictividad, y eso hay que entenderlo, como siempre se dice, es parte del relacionamiento humano. O sea, los males entendidos, las situaciones, digamos, en donde un interés esté contrapuesto con el de otro, eso pasa siempre, ¿no? En nuestra vida personal, o sea, nos pasa con nuestros hermanos, nos pasa con nuestras parejas, nos pasa con nuestros padres. Entonces, hay que entender que el conflicto es parte de la, digamos, dinámica humana. Y por lo tanto, en esta dinámica social hay que prever, ¿no? Tratar de prever y para mitigar el tema del conflicto, ¿no? Entonces, tratar de hacer acciones previas, y para eso es fundamental el relacionamiento, para eso es fundamental estar escuchando continuamente a los actores, por eso es en esta situación dinámica que mencionaba, es muy importante hacer diagnósticos permanentemente, estar viendo la situación y analizando la situación para entender qué cambios se están produciendo, qué intereses nuevos están apareciendo, qué figuras, digamos, están circulando por el lugar o llevando mensajes que pueden generar un conflicto. Entonces, lo que se dice comúnmente, estar midiendo la temperatura es fundamental para poder mejorar la producción. Interesante. Bueno, tú has estado en los proyectos más importantes quizás del sector minero en el Perú. ¿Cuál ha sido tu negociación más difícil o la más difícil que te ha tocado en tu carrera, creería? Mira, lo que pasa es que uno no puede decir hay un momento clave, ¿no? O sea, lo que se produce son procesos. La conflictividad lamentablemente es un tema de proceso porque el relacionamiento es un proceso. Entonces, hay situaciones de conflictividad permanente, como puede haber sido el circuito petrolero en su momento, en donde teníamos crisis de conflictividad permanente con las comunidades, y entonces resolvías el tema con una comunidad y luego era otra en la que se generaban problemas. Entonces, todo el tiempo estábamos, digamos, en este tipo de procesos de negociación. Lo mismo ocurría en el corredor minero, en donde arreglaban las cosas con la comunidad de Fuerabamba, pero luego en Chumbivilcas aparecían 3 o 4 comunidades que querían lo mismo que le habías dado a las otras. Entonces, esta situación era muy, muy compleja. O podríamos decir también el tema de Tía María, ¿no? Entonces, que en un momento fue muy álgida la situación, pero que no puedes decir que hay un momento clave y que se resolvió, ¿no? Sino que más bien han sido procesos en el tiempo en donde una serie de medidas, una serie de situaciones fueron cambiando, digamos, la situación de percepción, etc. Y todo el proceso de ganar confianza no se hace en un solo momento, sino se produce a lo largo del tiempo, ¿no? Y también hay que ver como, por ejemplo, por ejemplo, en Tía María había muchos actores políticos, mucho tema de este punto de vista muy digamos, más politizado el tema. En el circuito petrolero lo que habían era más bien ONGs ambientalistas, etc. Entonces, hay como que distintos actores, distintas situaciones, y como te repito, los procesos de conflictividad no se resuelven en una sola negociación, sino que son como que procesos y en el donde la dinámica misma va generando cambios en digamos, las personas que se sientan al otro lado de la mesa, y en el otro lado también tienes que ir generando una dinámica diferente, con respuestas diferentes para cada una de estas nuevas situaciones que se producen a lo largo del tiempo, y eso es lo complicado. Ahora, lo que tienes que tener en este tema, que puede ser muy desordenado, que es como entrar en un bosque en donde no sabes bien cuál es el camino a tomar, es dónde está el norte y qué quieres conseguir, ¿no? Entonces, eso es lo clave, y que saber cuál es el objetivo y saber, digamos, qué medidas tienes que tomar para poder conseguirlas. Pero tienes que ser además flexible, ¿no? No siempre lo que pensaste en un primer momento es lo que te va a llevar a ese norte, ¿no? Sino que de pronto hay caminos que tienes que tomar caminos un poco más largos, o
o de pronto buscar un atajo por un lugar donde no pensabas que había que ir. Esa situación es lo que te va dando la experiencia, lo que te va dando los buenos enfoques, los análisis, el estar en el campo y conversar con la gente, escuchar y tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y hoy el Perú parece haber perdido un poco el norte en ese sentido. Cada vez vemos conflictos más recurrentes. ¿Qué estamos haciendo mal realmente como sistema? Yo creo que más allá de... yo no soy tan pesimista, a pesar de que creo que hay algunos factores nuevos que se están introduciendo, como puede ser todo este tema de la minería ilegal, que era algo de lo que no se hablaba hace 5 años atrás y que ahora ya es un tema que es probablemente la principal situación que impide el desarrollo de la minería en el Perú. Pero más allá de eso, creo que el Perú también con el tiempo ha ido aprendiendo una serie de mecanismos que te llevan a esto. Hemos ido entendiendo una serie de situaciones que finalmente han permitido que, a pesar de todo, sigamos avanzando, ¿no? El hecho de que esté, por ejemplo, ya en proceso de construcción Tía María es un ejemplo de ello, ¿no? Creo que también la ciudadanía se ha ido dando cuenta de la importancia de la minería, realmente ha descubierto que el sector minero es un sector que se preocupa de verdad por los temas ambientales, que no es lo contaminante que se decía que era. Entonces algunos discursos, algunas situaciones que antes se producían, que tenían que ver más con un tema ideológico, con un tema más de carácter, digamos, principista, si tú quieres, que era agua símila, ¿no? Eso se ha ido relativizando, la gente ha ido entendiendo que no es así, que no es o agricultura o minería, sino que las dos actividades pueden convivir, y creo que ese es un poco el éxito de los proyectos en el sur, ¿no? Y que ahora hay que replicarlos en otros lugares. Entonces, estas situaciones han permitido que avancemos. Mal que bien, también hay una serie de mecanismos, las mesas de diálogo, que en su momento podían haber sido medias burocratizadas, etcétera, han llevado a que efectivamente se resuelvan algunos problemas o que permitan que los proyectos avancen. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto ha sido un ejercicio democrático, ¿no? En donde la minería ha aprendido a escuchar, ha aprendido a resolver problemas, a integrarse, a desarrollar nuevas miradas, como por ejemplo, hace 10 años no se hablaba de desarrollo territorial o habían algunas cuantas voces que lo hablaban. Ahora todo el tema del desarrollo territorial es parte del discurso y del aparato, digamos, metodológico y que se aplica en la minería. El tema de, por ejemplo, del valor compartido también es un tema que ya es parte, digamos, de todas de los trabajos y la implementación de relacionamiento que hacen las empresas mineras. Y creo que del lado de las comunidades también se ha ido entendiendo esto. Hemos aprendido a dialogar en el camino. Ya las negociaciones son más, si se quiere, por intereses de carácter económico, de desarrollo, que antes no se planteaban de esa manera. Entonces ha habido un aprendizaje, ha habido un avance y creo que eso va a permitir el desarrollo de proyectos en los próximos años. Siempre y cuando la minería ilegal, que como decía yo es el principal obstáculo, no tumbe alguno de los proyectos más importantes. Ahí mencionas el tema político, que es un factor muy relevante en el sector minero. Mi pregunta va más por el lado de cómo ves esta realidad que vamos a enfrentar en pocos días, que es un cambio de gobierno, un cambio, 360 podríamos decir del sector. ¿Cuáles son las medidas un poco que tú tomas ya con tu experiencia y cómo auguras estos meses venideros? Bueno, la verdad que en este momento justo estamos viendo los debates el día de ayer, hoy día continúan. Hay una situación, digamos, de mucha expectativa con relación a esto porque, y no solamente hay que mirar al Ejecutivo, también hay que mirar hacia el Congreso,
esperemos realmente que los ciudadanos entiendan que si tenemos bancadas en donde hay mucha presencia de mineros ilegales, eso no va a ser favorable para el desarrollo del país, en el sentido de que la minería ilegal está trayendo muchas complicaciones, como pueden ser el tema de afectaciones ambientales severas, como las que hemos visto en Madre de Dios y en otras zonas, en Puno, etc. Está trayendo un problema gravísimo de seguridad ciudadana que alienta a la delincuencia, y entonces uno diría, no, la minería ilegal no me afecta porque eso está solamente en los lugares donde se produce, ¿no? Bueno, acabamos de ver en la Costa Verde hace unos días atrás un asalto de unos lingotes de oro de evidentemente la minería ilegal. Entonces nos afecta a todos y nos afecta de una manera muy agresiva, de una manera que puede ser definitiva, porque el Estado peruano puede entrar en un proceso realmente de decadencia, como lo ha venido ocurriendo en los últimos años. O sea, hemos ido viendo todas estas leyes que comienzan a hacer una acumulación de temas, ¿no? Es como el otro día conversábamos, en qué momento hay una serie de paradojas, a una persona la podemos llamar calva, ¿no? O sea, eso ocurre cuando se le cayeron los 3 primeros pelos o cuando ya se le cayó la mitad de los pelos, ¿no? Entonces, ¿cuándo una persona es calva? Bueno, cuando un país se ha vuelto totalmente inviable. Yo creo que hemos comenzado a dar una serie de leyes, o cuando un sector como el minero se vuelve inviable. Entonces, al comienzo parece que hoy esta ley no pasa nada, esta otra no pasa nada, pero la acumulación que ya viene dándose desde el 2012 más o menos, en que empezaron las primeras leyes sobre minería ilegal o formalización minera, entre comillas, que dio un mala, vemos cómo se ha ido degradando la situación hasta convertirse ahora casi en uno de los principales problemas que tiene el Perú y el principal problema que tiene el sector minero. Entonces, esta situación sí es sumamente grave, y para eso también es un nuevo factor, digamos, que se encuentra en el campo a la hora de iniciar una negociación de relacionamiento comunitario, porque los mineros ilegales también hablan, compran tierras, invaden zonas, influyen sobre los líderes comunales o los alcaldes. Entonces, esta situación se está convirtiendo en uno de los principales factores de alteración del orden social, y por lo tanto generan conflictividad en donde puede ser que no la hay. Ellos generan conflictos para poder beneficiarse, ¿no? Entonces, y ya son conflictos de otro índole, ya de seguridad, porque no solamente alientan la violencia de una manera diferente, con criminalidad, con factores sumamente complicados, ¿no? Como los que vivimos en Patás, por ejemplo. En este caso, para ir concluyendo la entrevista, me gustaría que puedas dejarle algún consejo. Deben haber muchos tomadores de decisiones, gerentes, dueños de empresas en el sector minero, como idea central de un consejo para justamente estos meses que vienen, ¿no? Bueno, con relación a lo que se viene es hay que ser muy, muy precavidos, estar preparados para como siempre digo, hay que esperar lo mejor, pero estar preparados para lo peor, ¿no? Y para eso yo creo que ya se tiene que comenzar a tomar medidas en el relacionamiento que no van solamente desde el punto de vista estricto de la gestión social, sino también tiene que ir acompañado de la gestión de seguridad, de la gestión legal. Yo creo que este nuevo reto, esta dinámica que se ha producido con relación a la minería ilegal, nos obliga a estar mucho mejor preparados para situaciones de extrema conflictividad con violencia, ¿no? Con violencia de carácter criminal. Entonces, esta situación nos debe llevar a pensar en cómo vamos a proteger en los entornos mineros, en los entornos sociales, ¿no? De esta influencia muy perversa que se ha generado con todas estas leyes y con todos estos procesos políticos que han ido afectando al sector y además a la sociedad. Muy de acuerdo contigo en ese sentido.
Hemos estado hoy con Pablo Bryan. Muchas gracias por aterrizarnos muchas cosas de la realidad que estamos y que vamos a vivir ahora, y muy agradecido de que hayas compartido con nosotros. No, un gusto tenerlos. Muchas gracias.